Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos este viernes a su siempre estas tardes que son hoy están tan bien iluminadas porque está bien soleada y parece que no habrá lluvia hoy, parece. Pero bien, este es su programa de todas las tardes, a las 6 de la tarde, crepuscular, nocturno, en Teleimpacto, al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que cuidan y que promueven el desarrollo, la formación de jóvenes en alto riesgo. Que la delincuencia no los atrape. Y eso es una labor verdaderamente patriótica. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, el presidente Abinader va de viaje, de nuevo. 2 viajes más. Uno pasará a Europa, por Francia y Suiza. En Ginebra tendrá reunión de la OIT. Y luego irá a Brasilia. Y son viajes que los presidentes en estos tiempos, primero son jóvenes, porque aquellos presidentes viejos
No le gustaba montarse mucho en esos aviones, estar dando tumbo, como se dice, pero los presidentes jóvenes no se cansan y van y vuelan hasta espacios siderales y no hay cansancio. Muy bien. Además, son viajes de trabajo, excelente. Y nosotros los dominicanos, conscientes de eso, apoyamos que los presidentes hagan sus viajes, no como aquellos viajes donde fuimos, vamos a Ucrania, a ver qué aparece por ahí. Pero aquí no nos están esperando. No, pues vámonos para Jordania. Y allá menos, ni en Cesarea. Yo creo que ni el alcalde de Cesarea, de por ahí, qué sé yo, de esas ciudades todavía de la era romana que deben quedar por esos espacios. Nadie. Entonces, aquel relajo, costoso relajo también, o onerosa nostalgia también de aquellas parrandas, vamos a llamarle así. Pero estos son, el presidente, las veces que sale, va a su trabajo, como dice, en gestiones de su cargo. Eso está bien, desde luego. Como hay áulicos, que nosotros siempre hemos criticado eso aquí, áulicos resentidos, áulicos del gobierno, resentidos, intelectuales resentidos con Leonel Fernández, como fue el caso del señor Andrés L. Mateo, que debe estar tomando nota, porque ya estos 2 viajes más del presidente deben casi estar llegando a 50 viajes en menos de 5 años. Que me imagino que él estará contabilizando esos viajes, porque él le contabilizó 50 a Leonel Fernández en 3 periodos. Y Leonel le gustaba viajar, es verdad. Pero eran viajes productivos también, porque Leonel Fernández no salía a beber trago porque no bebe. No salía a fumar habanos porque no fuma. Lo único que podía salir era comprar libros cuando tenía su tiempo libre para comprar sus libros. No era un hombre de andar comprando trajes ni corbatas de los mejores paños de Europa. No, Leonel Fernández no es gente de eso. Sus zapatos, no andaba detrás de zapatos Bostonian, ni zapatos Ferragamo, ni nada de esas cosas. Los zapaticos de lacito, eso es lo que le gusta a Leonel Fernández. Entonces, ese señor intelectual, premiado con una embajada en Francia, no sé si estará vacante ahora, porque creo que salió, pero ese señor contabilizó esos viajes y bueno, y fue una burla contabilizar esos viajes a Leonel Fernández, pero Leonel Fernández es hombre que está por encima de todas esas nimiedades y ni caso le hace, no le responde ni siquiera a Quirino menos, porque eso es una alcantarilla, dirá él. Es decir, que hay que tener, señores, los intelectuales dominicanos y las personas que deben tener algún buen juicio, de razón y de palabra, como yo acostumbro a decir aquí. Deben cuidarse de no hacer esos ridículos, de estar por querer sobresalir o querer llamar la atención o por burla. Creen que lo hacen burlándose del otro y no se dan cuenta que ellos son los burlados. Y eso no se ve bien. Pero le insto a que él vaya sumando, porque el presidente Abinader va a romper el récord de Leonel Fernández en viajes. ¿Y qué hacen? Se quedan callados, porque son como los verdes. Los famosos verdes, ¿dónde están los verdes? De aquella transparencia, aquellas calandrias, como digo yo, aquellos loros y aquellas cotorras verdes y aquellas calandrias. Como dice el gaucho, un beso colgado del pico de un par de calandrias. Dios mío, milonga del que se ausenta, de Jorge Cafrune. Excelente esa milonga de Jorge Cafrune. Entonces, ¿qué hicieron los verdes?
aparecían como un movimiento de sociedad civil, un movimiento independiente, un movimiento que buscaba la regeneración del país, de todo este libertinaje, de todo este pillaje de los políticos, y le hicieron creer al pueblo dominicano, pero claro, a los tontos le hicieron creer, porque no todos le creíamos a esa gente. Y yo recuerdo que salía un señor ahí, que yo decía que se parecía al caballero Barcini, uno de los personajes del Padrino, que salía él con su traje blanco y todo su sombrero y todo eso, ese mafioso. Y este salía vestido de verde pero claro, con telas de unos paños de gabardina inglesa o de mohair y camisas de lino muy bien planchadas también, y salían a marchar como marchadores verdes, luchando contra la corrupción de 20 años del PLD o 16 años corridos del PLD en corrupción macro. Y los verdes parece que se secaron o se lo comieron los burros, como se acostumbra a decir, porque si eran verdes, los burros y los animales, los herbívoros lo confundieron y se lo comieron, porque no aparece un verde de esos marchadores que hable de transparencia, que hable de todas estas exenciones fiscales, tanto que hablaron. Hoy no se atreven a hablar ni siquiera del barrilito. Y vamos, fíjense lo importante. Yo he visto unos reportajes que ha hecho el Listín Diario sobre las exenciones fiscales y la misma necesidad de una reforma fiscal, pero los gobiernos no se atreven a hacerla. ¿Por qué no se atreve? Bueno, por temores a resultados electorales futuros, o para no afectar intereses que son los que ayudan también a subir a muchos políticos a base de soporte económico para que le mantengan sus canonjías. Entonces el sistema tributario aquí dicen que tiene más de 240 mil millones de pesos, dicen los propios funcionarios del área, que están se eximen de pagar impuestos. Entre ellos, desde luego, la generación más voraz de vividores que ha tenido la historia de la República Dominicana, que son los políticos que están todos organizados para vivir ¿de qué? Vivir del pueblo, de las rentas públicas. Oye, ¿ustedes saben lo que es? Que usted le eximan del pago de impuestos para importar un vehículo y que usted traiga un vehículo de $600,000 de ese Congreso de la República. Entonces, empresarios, ahí hay también inversionistas, tanto extranjeros como criollos, ONGs, todas esas organizaciones, incluyendo las iglesias. Y entonces los pastores también importan vehículos de gran lujo y no importan vehículos utilitarios para las iglesias, si es para cargar las bocinas, deben ser camionetas. Pero que no me traigan una jipeta Mercedes-Benz o de la alta gama o Maserati, qué sé yo de esto, de que para el pastor de una iglesia o para un obispo, porque el obispo lo que debe andar es como andaba el Papa Francisco en un Renault 4 TL, o como andaba Pepe Mujica en su escarabajo, pero un escarabajo muy viejo. Pero esto es un desorden, un verdadero desorden. Pero ese desorden está ahí bajo el amparo de esas voces que se callaron, callados por las canonjías, porque son voces y plumas de alquiler, protegidos de políticos charlatanes, políticos corruptos, y ellos se suman ahí cuando se gana el poder y ahí están todos callados. Ahí están ahora sometiendo a la justicia a gente que lo insulta. Gente que se cansó de insultar aquí. Pero no de insultar, no de embarrar, porque eran verdaderos estercoleros. Hoy lucen silenciados, callados y
depurados, porque son la esencia mejor destilada de las comunicaciones, del partidarismo, etcétera, etcétera. E incluso hoy están pidiendo ya, por temores a que el PRM tenga un mal desempeño electoral, que hemos dicho nosotros aquí, si siguen como van a sacar 28, ha dicho Manuel Fermín. 28% en el 28 y terminarán en el 28, como dice, como los locos, como se acostumbra a decir. Hoy esas mismas voces ya están pidiendo que el presidente Abinader vaya pensando en violar su propia palabra y violar su constitución. La constitución que modificaron y que hicieron todo un aparataje de publicidad y de mercadotecnia política con ella. Ahora están viendo que esas flores de un día, como hemos dicho nosotros, tal vez no garantizan el triunfo del PRM, y ya hay susurros para que el presidente se meta en una aventura como la que le pasó a Danilo Medina. Y tal vez no lo llamen de Washington. Él pensará, bueno, esta vez Marco Rubio es en llave de nosotros y amigo mío, no me va a llamar para impedir que yo modifique la constitución. Pero si el presidente viola su propio reglamento, su propia palabra, oigan, aunque se sabe que el presidente ha borrado todo lo que dijo cuando estaba en la oposición, pero no es lo mismo usted decir las cosas en la oposición que usted hacer las cosas desde el poder y borrarlas estando en el poder, porque eso es pecaminoso políticamente hablando. Y si el presidente, atendiendo a reclamos de su militancia o a temores de que la justicia mañana caiga sobre él y sus gentes, entonces será peor, porque eso va a crear un movimiento de resistencia y de oposición al PRM y al propio presidente, que van a terminar probablemente con menos de 28. Óigase bien, porque habrá que corromper hasta los tuétanos, todos los estamentos del Estado tendrán que ser corrompidos. Y fíjense que los presidentes, los políticos se obstinan en el poder y se corrompen en el poder. El presidente Abinader tal vez llega o llegó con ánimos muy sanos. No, yo no quiero reelección, eso fue lo primero que dijo. Pero aceptó que lo reeligieran. Pero no solamente aceptó que lo reeligieran, sino aceptó que lo reeligieran con todo con todo ese platal, ese dineral que se utilizó para ganar esa reelección del presidente. Óigame, y ahí mismo, toda aquella figura del presidente Luis Abinader en la oposición se borró, cambió su estilo al estilo típico de todos los reeleccionistas: usar el Estado en forma viciosa para ganar la reelección, porque esa era la crítica que se le hacía a Balaguer y a Leonel Fernández, que fue reeleccionista. Entonces, si un presidente tiene ese comportamiento, es capaz de decir, ven acá, pero si vamos a perder el poder por mí, yo me voy a meter en esto. Yo soy la necesidad nacional, y se vende como la necesidad nacional, pero es la necesidad partidaria, no nacional. Eso, indudablemente, que va a repercutir internacionalmente, va a repercutir, pero se dirá, bueno, República Dominicana es libre e independiente. Y eso lo podemos hacer, pero fíjense el nivel de rechazo que tuvo Danilo Medina cuando intentó repetir lo que hizo en el 15, repetirlo en el 19. Y le trajo la división de ese partido, la derrota, una derrota
humillante en el poder. Y luego, con la salida del poder, miren lo que le pasó con los reclamos judiciales, más la degradación partidaria, que de 62% se ha degradado a un 9 o un 10% en su último desempeño electoral. Todo eso fue del 19, no del 19, no del 15, de aquella conducta del 15, que aunque sacó 62 en el 16, se confundió con una suerte de Dios vivo, de Dios de la calle, y pensaba que él era el dueño del país y el dueño del liderazgo nacional. Y miren lo frustrante, miren dónde terminó el caballero Danilo Medina y su partido. Cuasi un guiñapo de partido político, que ni siquiera representación en el Senado logró. Un senador no logró en el área senatorial. Una verdadera vergüenza. Entonces, aquí la política se ha degradado tanto que todas esas exenciones se eximen a los legisladores de todos esos impuestos para importar vehículos de gran lujo, que no le importan para ellos, que es lo peor todavía. O sea, se lo venden a empresarios y a corruptos y a qué sé yo, hasta delincuentes o exconvictos, compran esas exoneraciones y pagan por esas exoneraciones. Es decir, además de eximirlos del pago del impuesto, además de eso también tenemos que darle dinero del recaudado legalmente por el Estado. Tenemos que dárselo vía el barrilito. Y eso todavía es peor, porque eso es lo que se llama robar al Estado. Eso se llama dañar, perjudicar el Estado Nacional. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Bien, señores, esa situación de eximirlos a esos legisladores, de eximirlos de todos esos impuestos y darle y otorgarle esos privilegios, y luego darle del dinero recaudado por vía de un barrilito. ¿Quién es que le va a poner el cascabel al gato? ¿Qué presidente del Senado es que va a gestionar que paren eso? Porque ya se sabe que eso no sirve más que para, ni siquiera para ellos mismos promoverse, sino para cogerse el dinero muchas veces entre familiares y amigos. No hay duda que no son todos, algunos hacen uso adecuado y otros no lo usan. Pero eso es una barbaridad. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque ese es el mecanismo para mantener esas personalidades que se llaman senadores. Esa gente tan dóciles, tenerlos sometidos, hombres y mujeres de ese Congreso. Son ruinosas esas dependencias. Y fíjense que hubo un grupo de senadores o de diputados que le exigieron al ministro de Hacienda que fuera ya a explicar los préstamos que ha tomado el gobierno, que si estamos en transparencia y ese ha sido el eje o el núcleo central de esta gestión, la transparencia. No se debe negar a que vayan a explicar en qué se han usado los préstamos, porque eso no es en forma subrepticia que se aprueba, se supone que se discuten. Ahora, que el destino de ese dinero, ¿dónde está? ¿O es que se le engaña al pueblo? Es un dinero que se toma prestado para redes eléctricas y resulta que termina usándose para pagar los intereses o los capitales de deuda. ¿Quién sabe? Entonces, la respuesta del presidente fue que se vayan a estudiar la Constitución. A los diputados y los senadores sí, ninguneó el Congreso. Pero es por eso. Por eso es que son personas, hombres y mujeres, sometidos, dóciles, dependencias ruinosas de los partidos y de esos liderazgos. Y así es que están. Entonces, ¿de dónde vienen? De esas fuentes, muchas veces envenenadas, ideológicas, o vienen también del crimen, del narco y de todos esos espacios de corrupción y de degradación, y llegan a ese Congreso. Y que esas son gente que van a defender institucionalidad. Son dóciles, sometidos. Eso es una vergüenza. Por eso a ese barrilito, ¿quién es que le va a poner el freno? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato en el Senado de la República? Ojalá este presidente del Senado se atreva. Lo dudo mucho. Bien, entonces vamos a ver qué tenemos, porque hay muchas duplicidades también y muchas medias palabras en las cosas de todos estos políticos, que no es fácil. Bien, los demandados por difamación e injuria es lo que se llama una cosa risible, de verdad. Pero lo hemos dicho nosotros aquí porque yo he tenido que repetir tantas veces esto. ¿Qué pedagógico fue aquel juicio por difamación e injuria contra Marino Vinicio Castillo? Pero el talento de Marino Vinicio Castillo, siempre alerta, en esa mente, siempre alerta. Dijo, ese juicio menor va a traer el juicio mayor. Y eso terminó, todo el mundo recuerda cómo terminó el caso Quirino, el caso de ese capo, el caso de ese convicto, de ese señor que transportó 30 toneladas de droga a los Estados Unidos y hoy se exhibe como un hombre de respeto, dice él. Ahí viene la Altagracia. ¿Por dónde que andamos? Válgame Dios. Y además tiene una influencia política extraordinaria. Dijo que él va a brindar apoyos políticos, como si no se conociera ese caballero que fue jefe de campaña del PRM o del PRD en tiempo de Hipólito Mejía en toda la línea sur, juramentado
por uno de los miembros más prominentes de ese gobierno y fue juramentado en el PRD en esa situación de conocimiento público. Y todo eso fue irradiado en ese juicio menor. Y el doctor Castillo publicó un libro, editó y publicó ese libro, El remolino del juicio, Quirino como un trasfondo, y hay que ver las cosas que se dijo ahí y que el pueblo dominicano le dio seguimiento y tuvo pedagogía de lo que es el crimen y el desorden en estos países, principalmente el nuestro. Cuando se enquistan esos mandos dañados y perniciosos, perversos, que van contra los bienes públicos. Lo vimos y ahí está el libro. Entonces ya vimos que una dama que se le veía su tan guapetona y tan, diríamos, tan exigente con sus demandas, con sus denuncias, hoy dice que ella está loca, que tiene problemas mentales. El otro que lucía diríamos, tan exultante con sus denuncias y sus afirmaciones, hoy dice que está sufriendo del corazón, como siempre pasa. Por eso nosotros le decíamos a los que lo están sometiendo a la justicia y que demandando 40 y 50 millones, centenares de millones de pesos, esa gente no van a aparecer, esa gente van a salir. Yo recuerdo un caso aquí, señores, acuérdense el caso de Leonel Almonte, porque hay que decir esa verdad. Ese señor Leonel Almonte hizo aparentar que estaba loco. Se dejó una tupida y crecida barba, yo me acuerdo. Y ese señor andaba como si fuera un zombie. Una vez en San Juan de la Maguana iba caminando y me dijo un amigo, pero muchacho, yo lo saludé y no me conoció. O sea, hizo aparentar que él estaba loco, ese señor, con aquel caso, un caso gravísimo que tenía él en la justicia con asuntos de su banco, el Banco Universal. Ese señor pasó, bueno, hizo toda una travesía del desierto, el señor Almonte. Y al final se veía como si tuviera problemas mentales, hasta que lo liberaron del juicio y el hombre se sanó, como se dice, ahí está, quién sabe por dónde está, no sé. Pero esta gente van a hacer lo mismo. Ustedes verán ese señor, ese Ángel Martínez, ustedes lo van a ver arrastrando los pies, como dicen, en una silla de ruedas. Hubo uno una vez, un señor acusado, un sindicalista acusado de unos crímenes y una cosa entre choferes y apareció en una silla de ruedas. Porque la gente es así. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente? Risible, por no decir frustratorio, lo que va a pasar con esa gente, porque eso no va a llegar a ningún lado y lo que se va a arrastrar son las cosas que trae la política, que esos juicios menores traen esos juicios mayores. Miren lo que está pasando en los Estados Unidos. El señor Elon Musk era el hombre de más confianza de Donald Trump y nosotros dijimos aquí, yo me acuerdo, usted verá que va a ser el primero que se va de ese gobierno. Porque es un hombre inestable, un hombre que usted le ve los gestos y se va hasta que vino el New York Times, no es un drogadicto. El hombre consume droga, pero droga en exceso. Y lo hemos visto ahí prácticamente, ¿cómo dicen de esto? No iluminado, sino, ay Dios mío, ido. De esta gente que anda, que no está en su condiciones y sus sentidos, sus condiciones cognitivas no están normales y el hombre luce fuera de sí, en plena Casa Blanca. Pero Donald Trump loco con este hombre, para arriba y para abajo, y mire, ahora terminaron peleando, porque era lo que nosotros decíamos aquí, el que duerme con serpiente termina mordido. Y dijimos, ese equipo de Donald Trump, eso es un manicomio, eso va a terminar todo en un manicomio. Mire cómo anda eso. Ustedes saben lo que decirle al presidente de los Estados Unidos, mira, tú no quieres que se publiquen los papeles de Epstein, un señor que se suicidó en la cárcel.
El señor Stein, que es un tráfico sexual, llevando a adolescentes, niñas, adolescentes, menores, la exhibían en pasarelas para darle masaje a todos los famosos príncipes de Inglaterra y a todos esos millonarios de los Estados Unidos y de Europa dándole masaje. Y ya usted sabe lo que son esos masajes. Y ahí Stein salió a relucir, porque ese es el problema de esos juicios, salen a relucir esas cosas. Ustedes verán después los mismos acusadores, le pueden salir cualquier disparate, por ahí una foto, usted es una mujer amiga, qué sé yo, bañándose en una playa y aparece por ahí usted hasta con un seno afuera, quién sabe. Explíqueme usted. Y le salen un juicio de esto, porque una gente atrapado saca cualquier argumento. Y terminan esos juicios menores, terminan en juicios mayores. O usted aparece por ahí borracho o borracha, porque quién sabe, uno tiene muchísimos defectos, todos los seres humanos tienen defectos. Y aparece un video donde usted tal vez está en condiciones muy mal y le aparece un juicio de esto. ¿Y qué va a pasar? Termina complicándose la cosa. Miren por dónde anda Donald Trump con su mejor amigo. Tú estás ahí sentado por mí. Ustedes saben lo que es decirle eso al presidente de los Estados Unidos. Una cosa como si Al Capone le hubiera dicho, por ejemplo, a un presidente, mira, tú eres presidente. Bueno, cuando John F. Kennedy ganó la presidencia, Hof, el jefe de los camioneros y mafiosos, de unos irlandeses mafiosísimos en Estados Unidos. La mafia dicen que fue conquistada por el padre de John F. Kennedy para mejorar la imagen del hijo y desgastar la imagen de Nixon y ganar las elecciones, y la ganó John F. Kennedy. Entonces, señores, esos son los problemas de acercar gente que no son políticos, son oportunistas. Este caso de Elon Musk, porque él, por respeto a Donald Trump, debió guardarse esa cosa. ¿Tú sabes lo que es decir que Donald Trump no se atreve a publicar lo de Stein porque está involucrado en las orgías sexuales? Y Trump es un hombre verdaderamente muy mundano, ¿eh? Tiene habilidades mundanas muy conocidas. Ese gabinete, hoy ya yo veo a Steve Bannon, es un enemigo jurado del señor Elon Musk, quiere que le embarguen los bienes, incluso. Oiga por dónde que anda la cosa. Parece que va a haber un arreglo, porque peleándose esos dos tigres o esos dos leones peleando, van a dejar ese juicio menor. Ese es un presupuesto abominable. No, esas son palabras que pasan. Pero miren por dónde van las cosas personales y empresariales. Y más luego van a salir más cosas que van a poner a Donald Trump prácticamente en un juicio político, en un impeachment. Porque ya los mismos senadores y representantes republicanos, ya hay gente que se está dando cuenta que las cosas no andan bien en Estados Unidos. Y yo recuerdo que advertimos eso. Ustedes verán que se va a ir Elon Musk. Marco Rubio no dilata. Y así se van a ir la mitad de ese gabinete, porque se fueron con la primera vez, porque usted no puede tener un caos. Orden o caos. Caos. No. Democracia o caos. Caos. No es verdad, que eso no se puede. De ese caso Stein, hay una señora que yo la voy a mostrar ahí, si ella es tan amable, y me puede mostrar la imagen de Virginia Giuffre. Miren, esa dama fue asesinada con 41 años. Esa era joven, adolescente, en el momento que Stein la conquistaban y la pasaban en pasarela, jovencísima ella, esa dama. La paseaban por las pasarelas y el príncipe Andrés de Inglaterra a esta la seleccionó, una adolescente, menor en ese momento. Y luego hubo acusación contra ese señor que hasta lo sacaron del palacio de Buckingham. Andrés, hijo de la reina Isabel.
Es decir, todos esos magnates están involucrados en esas orgías de tráfico sexual. Y Donald Trump, repito, tiene habilidades mundanas muy conocidas. Fíjense lo que le dice su mejor amigo. No, él está escondiendo los papeles de Epstein, no se atreven a publicarlo. Publicaron uno lo que habían salido antes, pero lo profundo no se atreven a publicarlo porque saben que están todo ese cuadro de magnates, están involucrados en esas orgías sexuales. Ese es el problema de los políticos a idear o usted meterse en juicios cuando hay tantas sombras que caminan, sombras de sospecha que caminan al lado suyo. Eso es un problema serísimo. Pero a veces los políticos no ven nada. El New York Times, señores, le dijo a ese señor, a Elon Musk, drogadicto, óigase eso, que se drogaba, y le dijo las drogas que usaba. Algo verdaderamente escandaloso. Un escándalo, esa es la pura verdad. Bueno, otro que debe darle vergüenza a la embajada recién abierta en Santo Domingo de Rusia, el embajador, todo este cinismo de este genocida de Rusia, matón y criminal, que no lo dice Manuel Fernández, lo dijo Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y el propio Marco Rubio cuando era senador. Señores, nosotros dijimos aquí, o lo ha dicho todo el mundo, Ucrania hizo un ataque, pero severo, sobre Rusia. Las bases que atacó, las bases aéreas. No hay un muerto que haya declarado Rusia. Todos los ataques que ha hecho Ucrania, y se lo hemos dicho aquí, han sido a áreas militares o áreas estratégicas, infraestructuras, etcétera. Pero Ucrania no mata rusos, no mata civiles, pero el de Rusia sí mata civiles. Miren los ataques que le ha hecho el señor, el cínico señor, que dice que Ucrania es un terrorista. El señor Zelensky. ¿Quién es que pone el terrorismo? ¿Quién es que le tira los drones y los misiles a los apartamentos de vivienda de civiles? Miren la forma de bombardear del señor de Rusia. Pero bombardee las áreas militares o estratégicas que usted entiende que pueden dañar a Ucrania. Bien, porque eso es la guerra. Pero no le tira a los civiles, gente que está desarmada allí. Miren eso. Esos son los misiles de Rusia y todos estos alardes y armas nucleares y qué sé yo, que esto es una cobardía usando el ejército que yo les mostré ayer. Mercenarios de África, mercenarios de América Latina, mercenarios de Asia, de todos los lados buscando para conformar un ejército de que para pelearle a la OTAN. Explíquenme ustedes, a la OTAN. Un cuerpo de ejército que todo el mundo sabe, la capacidad militar de los Estados Unidos y de todos sus países que están formando parte de esa OTAN. Entonces, con este señor, miren la forma de guerra de este señor. Matar civiles, eso es lo único que sabe. Ucrania le desbarató 41 aviones. Bien, ustedes tírenle a los aviones, a los hangares de Ucrania, dispárenle bien, porque eso es la guerra, pero no le disparen a los civiles. Eso es un crimen, un genocidio. Entonces critican a Israel también. Miren cómo está Kiev. Eso es el Washington Post. Miren las ciudades golpeadas. La retaliación por los drones de los camiones, de los camioneros, los drones de Ucrania. Y miren la respuesta a los edificios y a las áreas pobladas por civiles. Esa es la respuesta del genocida de Rusia. Que le digo yo, la embajada de aquí de Rusia le debe dar vergüenza con un cínico presidente, como un dictador, como es el señor Vladimir Putin. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, vamos a recordarles que el doctor Marino Vinicio Castillo, que sí sabe de pedagogía política y sus reflexiones, producto de esa misma soledad que ayuda a la reflexión y al buen pensamiento, y ese recto juicio de razón y de palabra, todas las semanas nos brinda sus reflexiones a través de su blog La Pregunta. Siberia ahora es Damocles, un rayo que no cesa, diría aquel sublime poeta. Ese es el título de su blog La Pregunta en esta semana. Bien, doctor Marino Vinicio Castillo, leemos sus reflexiones útiles, bien ponderadas, oportunas y producto de su meticulosidad y de su mente concienzuda que trabaja esos temas con gracia, porque tiene unas letras que son fascinantes. El doctor Marino Vinicio Castillo, que disfrute mucho ahí sus años ya y su memoria, esa memoria viva del doctor Marino Vinicio Castillo, memoria viviente de este país. Bien, la policía mató 3 elementos en Sabana Perdida, 3 bandoleros, según ellos. Pero la duda que la policía es difícil de educar, esa policía, como dijimos, yo no sé que esos policías que salen a la calle, pero esa fuente envenenada muchas veces de donde proceden esos policías, no es fácil disciplinar a esa gente. Mataron a un muchacho ahí también, en forma porque llegan a balazo limpio. Dicen los mismos residentes, ellos no vienen a buscar. Si usted anda buscando un preso, usted viene con fotos, dice la gente, los residentes. Mire, ustedes conocen este muchacho, esto es un delincuente y lo andamos detrás de él, lo andamos buscando, estos 2 muchachos aquí. Ustedes lo conocen a sus padres, ¿quiénes son esta gente? ¿Ustedes han oído hablar de sus fechorías? No. Ellos saben que los muchachos están ahí. Muy bien, una buena labor de inteligencia de la policía, pero llegan tirando tiros, dice la gente del mismo barrio. ¿Y entonces? Pero la policía no puede actuar así. Entonces,
son las dudas que deja esta nueva policía, con todos estos los arreglos y todas esta escenografía que levantan sus profesores de policía, diciendo que esa policía está reformada, que la reforma ha sido un éxito. Pero miren las conductas policiales, matan 3, entonces lo rápido que matan a los delincuentes dominicanos, pero a los delincuentes haitianos lo agarran y no lo ejecutan. ¿Por qué? Hay órdenes de no matar a los haitianos, delincuentes que degüellan gente, le cortan la cabeza, roban niños, y quién sabe toda la fechoría que hacen. Le roban y violan a su propia mujer y a las mujeres dominicanas. Pero esos delincuentes, la policía lo agarra y lo trata. Yo creo que lo lleva hasta con azafatas. Me imagino yo que le brindarán hasta refrescos y cerveza en el camino a los delincuentes de nacionalidad haitiana, que los hay aquí por montones. Y lo detienen muchas veces, pero no hay intercambio de disparos con esos delincuentes. Pero a los dominicanos no hay forma de que se le escape a un policía, lo matan. Entonces algo anda mal, ¿eh? Algo anda mal. La policía tiene que revisar sus métodos, porque la verdad que la gente no le cree a una buena policía. No vamos a creer, nunca vamos a creer que hay una buena policía. Claro, no quiere decir que la policía no sea útil. La policía es útil, porque si estuviéramos sin policía es peor la cosa. Pero tantos elogios para un cuerpo que tiene tantas enfermedades, producto de esa fuente envenenada muchas veces de su procedencia, de esa gente que están ahí. Lamentablemente no se puede hacer mucho alarde de ella. Entonces es mejor seguir depurando y seguir haciendo el trabajo, pero con sus reservas, sabiendo que tienen un cuerpo que está enfermo. Pero esos métodos, yo no sé, eso por la policía tiene que cambiar, porque así no es, así no hay forma de evaluarlo, o de evaluarlo bien. Bueno, entonces el Intran, la Procuraduría dice que está dándole seguimiento al caso, sigan sus investigaciones, muy bien, sigue improvisando el nuevo director, ahora más cascos. ¿Ustedes creen que es verdad que los cascos protectores van a ser necesarios obligatoriamente? Vaya al Cibao, director, vaya al interior, nadie tiene casco protector en el interior, ni placa, ni seguro. La gente anda como si fuera en un burro montado, o en un caballo, en un mulo, pero en una motocicleta. Ahí no hay papeles de nada, ni hay condiciones para ustedes que exigirle casco, no lo usan. Millones de motoristas. Uno sabe que todo eso nada más es para hablar, para dejarse oír. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.